Ya, ya. Bien, eh, muy, muy buenas tardes tenga usted docente. En esta ocasión somos el grupo 5 y vamos a hacer un pequeño documental acerca de la corrupción en el sistema judicial en la región Junín. Los integrantes, Bolaños Juan de Dios, Milagros, Valdeón Vicente José, Cristóbal Aquino Alex, Ceballos Jara Edgar y Vila Molina Melina. Siguiente. Em, Bien, al hablar nosotros de Junín, estamos hablando de una región cuya población de pobreza sobrepasa los promedios nacionales, ¿no? El 62,6% y el 29,7% en pobreza extrema. Por lo tanto, los actos corruptos en estos sectores pues son más graves para la sociedad, pues al margen de su magnitud van a atentar contra el objetivo primordial de luchar contra la pobreza, ¿no? Entonces ahí en la tabla 1 tenemos las instituciones percibidas como las más corruptas, ¿no? Según menciones espontáneas, y ahí tenemos al Poder Judicial, a la Policía Nacional del Perú, al Gobierno Central. Y, y es sorprendente, ¿no? Que, por ejemplo, en la administración de la justicia, cuando a la población se le pregunta ¿por qué instituciones deberían combatir más la corrupción? Pues responde que es el Poder Judicial, pero con un 19% de respuestas espontáneas. Los niveles de percepción de corrupción en Junín, se observa que precisamente el Poder Judicial es el que lidera, ¿no? Y es una institución cuyas atribuciones y funciones generalmente son subsumidas por parte de la población dentro de las del Poder Judicial. Y pues presenta demasiada incoherencia, ¿no? Porque esto provoca entre la población una inevitable desazón frente a la capacidad del Estado para resolver los problemas de corrupción, cuando instituciones sobre las que recae parte importante del peso para solucionarlos aparecen ante aquella como las más corruptas, como es el Poder Judicial. Ahora, dentro de esta administración de justicia encontramos a tres importantes sectores, el cual es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y también los abogados se encuentran dentro de esto, ¿no? Entonces, el Poder Judicial de Junín aparece como la institución que es percibida como la más corrupta, como ya lo hemos observado. Y entre los actos más corruptos recurrentes o graves encontramos, pues, ¿no? La corrupción hormiga, entre comillas. Esto básicamente es que una corrupción, el cual se refiere a constantes coimas, ¿no? Menudas pagadas para realizar o agilizar trámites. También encontramos a la apropiación de recursos, también en pequeña escala se da este tipo de acto, pero no requiere mayor explicación, ¿no? También dentro del Poder Judicial están las reuniones informales, también el manejo de tiempos judiciales, el cual esto se refiere más que nada a los plazos que casi nunca se cumplen, ¿no? En la administración de justicia. También dentro del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, también hay actos de corrupción, ¿no? El cual viene a ser la injerencia irregular de las partes en la investigación, el cual esto no necesariamente se materializa a través de coimas, ¿no? Sino que puede haber algún otro tipo de presión, sea política o económica. Pues enfrentarse al poder es una de las acciones más difíciles de lucha en la anticorrupción. También encontramos la injerencia en casos de importancia pública y la lentitud en las investigaciones. Y finalmente, en cuanto a los abogados, bueno, estos son un engranaje importante dentro del sistema de administración de justicia, ¿no?
Y aquí también se cometen actos de corrupción, el cual son estafa a clientes, reuniones informales, flujo entre la práctica privada y ejercicio público y pedidos de dinero a clientes, ¿no? Bueno, siguiendo con la presentación, uno de los casos más sonados que se vio últimamente relacionados a la corrupción que se vive en el sistema judicial, un caso judicial vinculado al ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, cobró especial atención pública debido a una discusión, a una discutida anulación de su condena por parte del juzgado de investigación preparada de la sede de Acobamba de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. El exgobernador había sido condenado como autor de delitos de negocios incompatibles cometidos durante su gestión como gobernador regional de Junín. El equipo anticorrupción del INDEPU presenta un recuento de los hechos del caso y un análisis de su actual situación procesal, ya que en enero del año del 2011, Vladimir Cerrón asumió el gobierno regional de Junín. Durante su gestión se puso en ejecución la obra Manejaremos de ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Loroya, respecto de la cual se han evidenciado diferentes irregularidades que involucran a funcionarios públicos del referido gobierno regional, entre ellos el señor Vladimir Cerrón. Según la Fiscalía, Juan Zulca Llobio, su gerente de supervisión y liquidación de obra, Carlos Maitavales, regional de infraestructura, y Henry López, gerente general. Ellos habrían cometido el delito de negociación incompatible al haberse interesado indebidamente de manera directa en el trámite y aprobación de la ampliación del plazo número 3 solicitada por el consorcio Altiplano, pese a que el pedido de ampliación por presuntas contingencias climáticas carecía de sustento y también a pesar de que ya había sido denegado con anterioridad mediante la resolución número 083-2011 de la fecha 1 de julio del 2011. La ampliación del plazo fue aprobada y con ello el pago de mayores gastos generados por la paralización de obras a favor del contratista, por la suma de 850.000 millones de soles, el mismo que fue realizado con recursos destinados a pagos distintos a la ejecución de la obra a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura. Sin duda, uno de los casos más sonados en la región de Junín, donde nos da un claro ejemplo de cómo se maneja la interna del sistema judicial y de qué maneras se puede alterar los resultados para beneficios de personas con alto poder adquisitivo y poder ejecutivo dentro del gobierno regional. Bueno, continuando, mi nombre es Melina Vila Molina. En este caso, bueno, otro de los casos sonados del ex gobernador Vladimir Cerrón. Eh, bueno, continuando, la sala señaló respecto a Vladimir Cerrón que cometió el delito de negociación incompatible, pues en su calidad de gobernador regional de Junín, requirió que la OEA el pago a favor de los contratistas, teniendo conocimiento de la limitación contenida en lo que es el convenio marco y sabiendo que la OEA había denegado el mismo el pedido al gerente general. Bueno, particularmente se acusa a Vladimir Cerrón por haber requerido a la OEA hacer efectivo lo que son los pagos solicitados a cargo de los saldos de las transferencias financieras a través de una carta, la número 117, el 15 de diciembre de 2011, en la que además se comprometía a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional, asignando así finalmente que no fue transmitido. Siguiente, por favor. Bueno, en el 5 de agosto del 2019, el quinto juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en delitos de corrupción y funcionarios de Huancayo condenó a Vladimir Cerrón, tanto a Henry López y a Carlos Maita y Juan Zulca como autores de la comisión de este delito de negociación incompatible, imponiendo a cada uno 4 años y 8 meses de pena privativa.
un año de inhabilitación, así como el pago solidario de 8.500 soles por concepto de separación civil, eh, cosa que más adelante la Sala Penal de Apelación Transitoria de Delitos de Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la sentencia de la primera instancia en el extremo de la responsabilidad penal, inhabilitando y separación civil y reformando la pena de 4 años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendencia. Bueno, en esta la sala señaló con respecto a Vladimir Cerrón que cometió el delito de negociación incompatible, pues en su calidad de gobernador adquirió que la OEA el pago a favor de contratistas, ¿no? Sin duda, este es uno de los casos más sonados en lo que es en la provincia de Junín. Siguiente. En este gráfico analizaremos la perspectiva de la corrupción en la región, en la cual se hizo unas preguntas a los pobladores. ¿Usted diría que su región es nada corrupta, poco corrupta, corrupta, no precisa, muy corrupta? En el gráfico se aprecia más que el 80% de la población está de acuerdo que Junín es una ciudad corrupta o muy corrupta. Corrupta a un 56%, muy corrupta a un 27%. De otra parte, quienes creen que la región es poco corrupta alcanza solo al 15%, mientras que ninguna persona sostuvo que se trataba de una región libre de corrupción, de nada corrupta. Siguiente, por favor. En el gráfico siguiente se analizará las perspectivas frente a la corrupción. Dentro de 5 años, si la corrupción tendrá una disminución, seguirá igual, habrá aumento o no precisa cuál será. En el Perú y en Junín. En el gráfico se aprecia que lo que piensan los habitantes de Junín sobre la situación de este problema dentro de 5 años, tanto en la región como en el país. Los resultados son similares para los dos ámbitos, aunque la sensación de que la corrupción en el Perú habrá aumentado a un 47% es mayor que para el caso de Junín, que es un 42%. La mayoría de habitantes de la región, cuando hablan de ello, creen que las cosas van a quedar igual a un 47%, poniendo un manifiesto para deshacer ante cualquier posible lucha contra la corrupción efectiva. Siguiente. Bien, prosiguiendo, en el caso de Jesús Hurtado, Contraloría debería de investigar profundamente gestión de Vladimir Cerrón. Bueno, poniéndonos en contexto, frente a las diversidades denuncias de sus presuntos actos de corrupción en la entrega de obras en la región de Junín, el congresista Jesús Hurtado Zamudio planteó la posibilidad de realizar una auditoría integral en la región. Las graves denuncias como el presunto aprovechamiento ilícito de las contrataciones estatales por parte de los funcionarios del gobierno regional de Junín y consorcios empresariales son un síntoma de la degradación del sistema a nivel regional. Ello sin duda debe ser combatido mediante la intervención del organismo de control como la Contraloría de la República, manifestó el parlamentario de Hurtado Zamudio. Bueno, por ello demandamos que se pida que la Contraloría General de la República intervenga e investigue a la gestión de Vladimir Cerrón con la finalidad de esclarecer los casos que presunta corrupción de los funcionarios en la entrega de millonarias obras, acotó Hurtado Zamudio. Bueno, como es de conocimiento público, la gestión de Vladimir Cerrón ha sido denuncia en medios de prensa nacionales, como en cuestiones del otorgamiento de obras o consorcios empresariales como poco transparentes. Asimismo, se ha cuestionado el proyecto de la creación del aeródromo Huanca en el distrito de Orcotuna, pues según Ocitran, no es un auto sostenible y tiene un serio tema de confinamiento en su contrato.
El proyecto además pretende utilizar terrenos privados donde se realizarán mega obras de saneamiento integral. Bueno, al respecto, Zamudio manifestó que el proyecto Aeródromo Huanca también deberá ser revisado porque el propio Ocitran había manifestado que no corresponde que se le haya incluido en el contrato de concesiones sin ni siquiera haberle consultado al respecto. Eso sería todo. Muchas gracias.